Hoy en día, según el feminismo, podemos ser de todo menos madres. Entonces el aborto también es un mecanismo de violencia. Es la muestra de un Estado que nos falla, un Estado que no es capaz de garantizarnos los verdaderos derechos de la mujer, sino que nos dice toma un aborto para que sea más fácil. No te garantizo la seguridad, no persigo al violador, no prevengo la violación, sino pues te dejo que te practiques el aborto para que no te encartes con un niño. ¿Siempre tuviste esta visión o qué experiencias te llevaron a adoptar estos ideales? No siempre tuve esa visión. Milité con organizaciones de izquierda, feministas, militaba a favor del aborto, pero a mí me generó un choque muy fuerte darme cuenta que había todo un negocio y todo un mercado detrás del aborto. Carol Borda es una activista pro vida que lucha día a día por los que no tienen voz. Según tu criterio, ¿cuándo comienza la vida humana? Desde la ciencia se sabe que la vida empieza desde la concepción. Los bebés tienen la capacidad de sentir incluso desde la semana 8, eso ni son apenas 2 meses de gestación. Carol, en casos de violación, ¿cómo es posible que tú obligues a la mujer a tener un bebé que ni siquiera quiso? El abusador sigue en las calles, sigue haciendo de las suyas, pero sobre todo es castigar a quien no cometió el delito, experimentar trauma por el abuso y en este caso por el aborto, es curar un trauma con otro trauma. ¿Tú clasificarías el aborto homicidio? Sí, para mí el aborto es homicidio. No plantearía cárcel para mujeres. Otra cosa sería para el médico que lo practica, pero para las mujeres sería... Si yo hubiera tenido un embarazo no deseado al inicio de este año, yo hubiera abortado, porque es lo que se me vendió como correcto por más de 25 años, porque incluso ya es una ley, y porque cuestionar ese tipo de ideologías daba mucho miedo, entonces uno solo las aceptaba. Me crucé con una serie de argumentos, ideologías y contenidos que me hicieron poco a poco cuestionarme lo que se me había vendido como correcto y poco a poco convencerme de que eso no estaba tan bien. Por eso mismo traje a Carol Borda, una ex feminista y activista pro vida, para que nos enseñara todos esos argumentos pro vida y poder ver este tema de una manera distinta. Así que mi invitación es que, más allá de su ideología en este momento, escuchen este episodio con una mente abierta, partiendo desde la lógica, para ver si pueden verlo de una forma distinta. Si te gusta este tipo de conversaciones, suscríbete, es el mejor apoyo para este canal. No siendo más, empecemos. Carol, en nuestra generación tener una postura pro vida es algo distinto. ¿Siempre tuviste esta visión o qué experiencias te llevaron a adoptar estos ideales? No siempre tuve esa visión. Me habría gustado, tal vez. Tuve como el conocimiento básico de qué implica un aborto, ¿sabes? Pero creo que está en el rango promedio del conocimiento de las personas sobre... No tenía idea hasta qué edad se practicaba, qué etapa de gestación se practicaba el aborto. No tenía idea cuáles eran los métodos, pero tenía un poco de sentido común de que implicaba igual acabar con la vida de un ser humano. Lo relativizaba también, dependiendo de ciertas situaciones que podían ser muy complejas, como las causales. Entonces siempre fui muy a favor de las causales, muy a favor de la decisión de la mujer. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia en Ciencia Política, que es una facultad activa políticamente, ideológicamente tiene una línea muy clara. E incluso milité en esas ideas. Milité con organizaciones de izquierda, feministas, estaba a favor del aborto, militaba a favor del aborto, pero definitivamente no quería parecer ni extremista ni radical, quería como entender la situación de la mujer y pensé que de esa forma era defendiendo el aborto. Más adelante las cosas cambiaron un poco. Hubo un hito en el 2018 que hizo que finalmente pudiera reafirmar y abrazar que definitivamente no suscribía las ideas del aborto, y eso, bueno, todo un montón de consecuencias dentro de la universidad. Pero no siempre fui pro vida, no siempre lo fui, y fue la causa pro vida la que me alejó de otras ideas como el feminismo. Hoy soy profundamente crítica del feminismo. Creo que para defender a la mujer no necesita ser feminista. Y de ahí me llevó a cuestionar mis posturas de izquierda más que todo. Pasé de un video de Gustavo Petro en contra de las EPS, para eliminar las EPS, a pues hoy compartir otras ideas distintas, y todo empezó por la causa pro vida. ¿Qué fue este hito en 2018? En el 2018 dio una sentencia del aborto que es fundamental.
la gente piensa que el aborto solamente se dio en el 2006 con las 3 causales. Algunos recordarán el 2018 y otros la del 2022, que despenalizó el aborto hasta los 6 meses de gestación. Pero realmente hay más de 17 sentencias que le han abierto el camino al aborto. Esto ha generado un camino grandísimo y muchos ni nos dimos cuenta. En el 2018 hubo una sentencia de unificación, que es una sentencia que recoge toda la jurisprudencia de la Corte, entonces tiene un efecto jurídico muy fuerte. Recoge toda la jurisprudencia de la Corte en este tema y amplió la causal de salud mental. En Colombia existen, en realidad son 5 causales, pero la gente referencia 3. 5 causales: la de abuso sexual de la madre, malformación del feto, abuso sexual y abuso sexual, ya lo dije, ¿verdad? Sí. Abuso sexual, malformación del feto, la salud de la madre. Las otras 2, ¿cuáles son? Inseminación artificial no consentida o incesto, y esas 2 por lo general entran en la causal de violación. Entonces la gente siempre asume que son 3. Entonces en el 2006 abrieron estas 3 causales, pero en el 2018 dijeron la salud de la madre se puede ver afectada no solamente físicamente, la salud también es mental, social, económica, según la OMS. Entonces dijo, si el embarazo puede afectar estos otros tipos de salud de la madre, también puede practicarse un aborto. Pero yo hasta ese momento juraba que el aborto se podía practicar hasta los 3 meses. Y yo, bueno, sí, por lo menos. Pero ahí me enteré que el aborto estaba despenalizado en las 3 causales hasta el nacimiento. Entonces para mí fue un choque muy fuerte, porque no necesitaba ser un genio para darme cuenta que detrás había un tema ético, moral, incluso de derechos humanos muy fuerte. Y a la par se estaba dando toda la discusión de la legalización del aborto en Argentina. En Argentina fue distinto. En Argentina fue por medio del Congreso. Y allá se dio la discusión, los debates, las audiencias públicas, los activistas de un lado, del otro, congresistas de un lado, del otro. Fue un debate nacional fuerte. Acá fue muy difícil y por lo general 5 magistrados tomaron la decisión por todos los colombianos. Entonces en el 2018, cuando yo vi que se podía abortar a niños hasta los 9 meses de gestación o hasta el nacimiento, fue donde yo dije, bueno, esto no me parece ni muy pro derechos, ni muy pro mujer, ni realmente muy progresista. Empecé a indagar en la información y empecé a formarme y darme cuenta que definitivamente yo no suscribía a esa bandera, que para defender a la mujer y defender a quien está por nacer, tenía que tomar una postura clara, y ahí empezó, en la Universidad Nacional. Me hacían falta como unos 4 o 3 semestres para terminar, y pues siempre fue como un giro, porque empecé a dejar de militar ciertas cosas, a cuestionar algunas otras, entonces eso generó unos choques bien fuertes dentro de mi universidad. ¿Qué tipo de cifras viste y que puedes decirnos hoy que fueron como las más reveladoras sobre el aborto, en tipo de lo que causa, lo que genera económicamente? Yo creo que a nivel económico para mí fue muy contradictorio, ¿sabes? Voy a poner estos prejuicios o estos valores que son muy superficiales de lo que nos hace derecha o de izquierda, pero siempre la izquierda fue muy antimercado, anti volver a las mujeres y su cuerpo un objeto de mercado, la mercantilización del ser humano. Entonces a mí me generó un choque muy fuerte darme cuenta que había todo un negocio y todo un mercado detrás del aborto. Muchas personas dicen, no, pero nosotros lo queremos gratuito. Bueno, pues es que todo lo que sea por medio del Estado gratuito igual genera un costo mediante nuestros impuestos. Entonces, eso fue algo que me generó un choque. Yo sentía que la izquierda era la que estaba a favor de la justicia, de los derechos humanos, de cuestionarse, pero esta vez era todo lo contrario. Los veía muy arrodillados a un sistema y a todo un mercado alrededor del cuerpo de la mujer. Siempre escuché esta frase de como yo soy dueña de mi cuerpo y saquen sus rosarios de nuestros Dios. Pero siempre me cuestioné por qué dejaban que el mercado entrara. Y nunca decían nada al respecto, y estamos hablando de personas feministas de izquierda, anticapitalistas, antimercado. Eso por un lado. Pero creo que lo que más a mí me generó un choque fue los efectos en la de la mujer, que muchas veces pueden ser físicos, como otros pueden ser que no. Porque en el 2018, digamos que se actualizaron muchos métodos en la práctica del aborto para hacerlo más seguro para las mujeres, seguro entre comillas,
pero tampoco se habla de los efectos hormonales y mentales. Entonces, por ejemplo, una mujer que se practica un aborto puede que no se le perfore el útero, que todavía está la probabilidad y el peligro, pero el cuerpo de una mujer desarrolla tantos cambios hormonales durante su embarazo que si tú de un momento a otro le quitas la razón por la cual generó esos cambios, eso genera un estrago que tiene consecuencias incluso, por ejemplo, desarrollar cáncer de mama o cáncer de útero por el estrago hormonal. Muchas mujeres no aguantan usar métodos anticonceptivos por lo que genera en el cuerpo de la mujer, pero sí, digamos que nunca se va más a fondo con las consecuencias de un aborto. Siempre te lo narran como un sangrado, un dolor fuerte, pero no te cuentan que hay mujeres que luego de practicarse aborto en casa tienen que irse de urgencias porque tienen restos del bebé en el vientre. Antes del 2018 tenían que raspar el útero para retirar al bebé y si no, pues usar un método para succionarlo. Pero también en salud mental. Los estudios demuestran que las mujeres, sobre todo a largo plazo, aún las que pudieron sentir una sensación de alivio cuando se practicaron el aborto, a largo plazo empiezan a tener sentimientos de culpabilidad y ser más propensas al intento del suicidio. Y es algo de lo que casi no se habla. Y entonces uno ve figuras feministas, incluso de otros países, que dicen, no, lo que mejor que pude haber hecho fue haber abortado. Entonces, no todas las mujeres tienen esa capacidad de superar ese proceso de esa forma. Otras las narran como un trauma, muy complejo por ese lado, pero finalmente el dolor fetal es algo de lo que no hablamos. El dolor fetal, y en Colombia, en las 3 causales se practica hasta los 9 meses, hasta el nacimiento. Y hace 2 años, 3 años ya lo despenalizaron hasta los 6 meses de gestación. Los bebés tienen la capacidad de sentir incluso desde la semana 8, eso ni son apenas 2 meses de gestación. Y los médicos pediatras, cuando practican un procedimiento en el vientre, le colocan anestesia al bebé desde la semana 12, más adelante, para, por ejemplo, corregir la espina bífida o cualquier padecimiento que tenga el bebé. Porque ellos dicen, nosotros tratamos a la mamá y al bebé como un paciente. Le aplicamos anestesia a la mamá y le aplicamos al bebé porque le vamos a generar dolor a un ser humano que tiene la capacidad de sentirlo, a un ser vivo que tiene la capacidad de sentirlo. Entonces para mí fue un choque ver todos estos grupos, mis compañeros super animalistas, antitaurinos, que defiendo totalmente, pero estar a favor, por ejemplo, de los cerros orientales, defender los derechos de la Pachamama y totalmente insensibilizados a que haya bebés en el vientre que tienen la capacidad de sentir el procedimiento del que se les practica. Y claro, no lo vamos a mencionar porque no sé si censuran, pero... Menciónalo. Pero... Sin problema. ¿Cómo serán los procedimientos en el vientre? No solamente el aborto farmacológico, la pasta, que inhibe de todo lo necesario para el bebé poder subsistir. Los nutrientes, el oxígeno, que terminan finalmente generando la muerte del bebé y haciendo que el cuerpo lo rechace. Y por eso se expulsa, suponiendo que se expulse completamente. Pero si no, estamos hablando de otros métodos donde desmiembran un ser humano, donde aplastan la cabeza de un ser humano, lo succionan o, en el caso de otras etapas, por ejemplo, le aplican cloruro de potasio, que es una inyección supremamente dolorosa. Quema las venas hasta llegar al corazón. Y eso lo siente un bebé que no tuvo la decisión o no tomó la decisión de ser formado. Pero además, ¿cómo se practica un aborto, por ejemplo, en las 6, 7, 8, 9 meses de gestación? Estamos hablando ya de unos temas muy complejos a nivel éticos y morales y profesionales, de los que nadie está hablando. La Corte Constitucional habló del dolor fetal durante la discusión, pero no votó en el sentido de esa discusión. Lo ignoró totalmente. Y es algo de lo que no hablamos. La Revista Colombiana de Anestesiología, tiene un estudio donde muestra que un bebé en el vientre tiene la capacidad de sentir más dolor que un bebé que ya nació, porque todavía no ha desarrollado ese sistema endocrino de segregar hormonas que le permiten mediar un poco el dolor. Un bebé en el vientre no lo tiene. Entonces, si este bebé tiene más sensibilidad al dolor, no deberíamos nosotros pensar otra forma para que podamos darle la mejor solución tanto a la madre como al niño. Es decir, como sociedad podemos avanzar en mucho más la discusión. No es solamente de mi cuerpo, mi decisión y puedo tomar esta decisión sin ningún tipo de consecuencia, sino si hay una consecuencia es que le estás causando dolor a un ser humano.
Yo creo que todo este debate se puede resumir en el punto más importante de discordancia, y es que tú durante toda esta conversación le has dicho bebé. Las personas pro decisión dirán, es que ahí está, Carol, es que eso no es un bebé, son células, es un feto, no es lo mismo. Incluso pues antes de las 8 semanas entonces no habría problema porque no siente, otra vez, no es un ser humano. Entonces, según tu criterio, ¿cuándo comienza la vida humana? Y pues qué argumentos tienes éticos, legales, científicos frente a tu visión. Primero, que nosotros nos embarazamos de seres humanos, las mujeres. Las mujeres no tenemos perros, gatos, micos, no. Nos embarazamos de seres humanos, por un lado. Siempre lo que va a derivar de la reproducción de un hombre y una mujer va a ser un ser humano. Eso no tiene discusión, ni incluso científica. Y es que científicamente también se ha demostrado que empieza desde la fecundación. Lo demás son discusiones filosóficas de autores que hablan de sentir o no dolor para determinar si es o no vida, si es o no humano. Pero esas son otras discusiones. El consenso científico es que sí existe vida desde el momento de la fecundación. Y así lo dijo Jerome Lejeune, es el padre de la genética moderna. Fue el que descubrió la trisomía 21 de síndrome de Down. Dijo, en el momento de la fecundación, un nuevo ser humano único e irrepetible se empieza a formar con su ADN único. Entonces, el momento en el que empieza la vida es desde la fecundación. Ahora, el valor que le damos, eso varía dependiendo el tipo de concepción e ideología que se tenga. Yo no tengo ningún problema con decirle feto, por ejemplo, porque literalmente feto significa que hace parte, que es un ser humano. Entonces no tengo ningún problema, eso no lo hace menos humano. No importa si, como le digan, o incluso las personas que le dicen cúmulo de células, y me he encontrado con estas páginas feministas que muestran dizque una foto de un ser humano de 12 semanas de gestación y muestran un pedazo ahí como de, sí, literal, como de células, de sangre, y es un desconocimiento total, es un despropósito incluso del debate totalmente, porque a la semana 12 ya tiene una figura más humana, como lo que nosotros conocemos, pero incluso desde la semana 6, que es apenas recién cumplido el primer mes, ya le late el corazón. Y de lo que tenemos en evidencia científica, podría ser anterior. Entonces, pueden haber 1000 interpretaciones al respecto, pero la ciencia, la embriología es biología básica y desde ahí partimos. Yo prefiero discutir con feministas que de un principio me dicen, no me dan esas maromas intelectuales de, no, es que abordémoslo desde la discusión del dolor. Y en la semana 8, por ejemplo, el dolor no se da en todas las zonas del cuerpo, en algunas, peribucal, en las palmas, en las plantas de los pies. Ya desde la semana 20, 21, 24 ya tienen totalmente formado el sistema nervioso, haciendo que el dolor sea extendido en todo el cuerpo. Entonces ahí empiezan que las discusiones de si más allá o más acá. Yo prefiero esas feministas que me dicen desde un principio, sí, yo sé que es un ser humano y aún así no me importa, ¿sabes? Prefiero eso, esa sinceridad, esa honestidad intelectual. Pero no, desde la ciencia se sabe que la vida empieza desde la concepción. Bueno, pero siento que igual uno se puede agarrar mucho el argumento de esa es tu visión, pero la humanidad, o para que una persona se considere que tiene al menos unos derechos o el inicio de la vida, igual se puede argumentar desde al menos que, no sé, haya una sonda cerebral, desde que tenga conciencia. Sí, la discusión legal es otra. En la discusión legal ni siquiera porque tú seas consciente o no. Es decir, si se trata de sentir dolor, pues le aplicamos anestesia y ya está, ¿sabes? Si esa fuera la discusión. Pero la discusión legal está, me parece a mí, supremamente atrasada. Porque incluso la normatividad colombiana, la ley colombiana establece que un ser humano es persona en el momento en el que nace, en el momento en el que respira fuera del vientre. Eso ni siquiera, no importa si tienes 9 meses de gestación. Tú no eres persona y no tienes la misma capacidad de derechos que otra que ya nació. Entonces me parece profundamente desigual e injusto, pero eso ya ha pasado antes en la historia. ¿Cuántas veces desconocieron en la historia a otras personas por medio de las instituciones?
Recordemos, por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos. No estamos hablando de un colectivo, de un grupo político y estamos hablando de la Corte Suprema y de la sociedad norteamericana en general, que decía que la esclavitud estaba bien porque los afroamericanos no eran personas. El hecho de ser personas le da una connotación jurídica de ser reconocido ante la ley, con derechos y deberes. Pero igual fue en Alemania nazi, igual fue en el apartheid donde había la segregación. Entonces, definitivamente, yo soy de la visión de que los derechos no se otorgan, sino que se reconocen. Y hasta que el derecho reconozca que efectivamente el ser humano, todos esos colombianos que están en el vientre, tienen el derecho a vivir y a no ser maltratados, a no causarles dolor y a que se les sea respetada su dignidad humana, que eso es inherente, es por el simple hecho de ser humano, será un gran avance en la historia. Y podemos decir, estamos del lado correcto de la historia. Mientras tanto, tal vez otras personas hagan parte de esas personas que sencillamente desconocen y como en ese entonces dirían, no, pero la ley me dice que yo puedo tener mis esclavos. Mi esclavo, mi decisión. ¿Y por qué crees que justamente hoy en día estamos en esa época en donde no se ha reconocido esas células como un ser humano? Yo me hice esa pregunta teniendo en cuenta el avance tecnológico. Es casi que imposible ignorar que existe vida. Y ahora vida con capacidad de sentir. Definitivamente para mí la explicación es todos los intereses que hay detrás. Existe todo un mercado detrás del aborto. Aún en Colombia, dentro de poco se va a realizar un evento donde escogieron Bogotá como el centro internacional para hablar de planificación, aborto y demás. Y está Planned Parenthood, es una de las clínicas que más abortos practica en Estados Unidos, que lidera más bien, y que además financia los abortos aquí en Colombia. Financia Profamilia, financia Oriéntame, financia colectivos que parecen muy independientes como Católicas por el Derecho a Decidir, financian medios de comunicación a favor del aborto. Esto es porque hay un mercado detrás, porque todo esto es un producto. Y la mujer siempre ha sido objeto de mercado también. Lo que me impresiona de mis amigas feministas, que nunca se cuestionaron si los estaban usando o no para usar sus cuerpos para un mercado, su maternidad o no maternidad como un mercado. Entonces todas estas organizaciones se ven muy pro mujer, muy a favor de la mujer, muy pro liberalización sexual y todo el tema, pero le cierran totalmente la puerta a esas mujeres que se practicaron un aborto y hoy se arrepienten, que se practicaron un aborto y otras discusiones complejas. Un concejal de Bogotá justamente me contaba que hace poco cambió su postura porque es médico y este médico se ha encontrado con mujeres que se practican abortos, tienen que ir a urgencias por todo lo que te comento de las complicaciones que puede haber. Le preguntan, bueno, ¿y cuándo fue tu última relación sexual? Ayer. ¿Te cuidaste? No. ¿Sabes? Entonces se da cuenta que hay una discusión más allá, donde todas estas organizaciones se están aprovechando de la sexualidad de la mujer, del deseo de la mujer por la liberalización, la autonomía, los derechos, de verse muy progresista, pero sencillamente es un mercado. Y ante el argumento que puede ser como, bueno, pues es que obviamente físicamente es algo denso para el cuerpo de la mujer de pasar, pero toda esa culpabilidad, arrepentimiento después justamente es porque la sociedad aún no lo ha aceptado y es por personas como tú que las sigue criticando y no las deja vivir libremente. Pero si tú no existieras y no existiera tu ideología tan tradicional y regresiva, pues ellas no tendrían ese arrepentimiento. Sí, ese argumento es típico, pero hoy en día podríamos decir que el aborto está más socialmente aceptado, ¿no? Mi postura es la retrógrada, la antipopular, antiderechos. La distinta. Sí, exactamente. Y aún hoy te puedo decir que hace algunos 2 meses se vinculó una activista a Nacer, organización de la que hago parte, en la cual se practicó un aborto, también tuvo esa sensación de alivio, hice parte de todos estos colectivos, estaba en un entorno en el que estaba segura con la decisión que yo había tomado y aún así sentí la culpabilidad, sentí el vacío, sentí la depresión, sentí que definitivamente me había equivocado en esa decisión y por decisión de ella, no porque nosotros la abordamos, no la encontramos, ni un debate, no hubo un pro vida que interviniera en ese cambio en el que ella dijo definitivamente me equivoqué y ella en su decidió militar en esta causa para decir
yo quiero defender la vida y decirle a otras que me habría gustado que alguien me hubiese dicho que no era el camino. ¿Qué hacen actualmente en Nacer? ¿Cómo trabajan día a día para defender sus posturas y pues para cambiar al país? Nacer, de hecho, ayer estuvo Guadalupe Batallán. Ella es una referente provida en Argentina que a nosotros nos impactó mucho como organización. El movimiento Provida se ha caracterizado por ser profundamente católico y no está mal, es válido también. Pero nos dimos cuenta que hay un público al que ese mensaje no le llega. Pues empezando por nosotros, realmente. Como nosotros necesitábamos algo diferente, pero sentirnos representados en esta causa. Entonces Nacer busca impulsar esos liderazgos juveniles, quitar un poco el prejuicio de que la causa Provida es solamente para adultos mayores y el rosario, y no, esto también es de jóvenes y mujeres. Mujeres, incluso en Nacer hay 5 mujeres que abortaron y que hoy están en contra del aborto, libremente. Entonces en Nacer promovemos esos liderazgos juveniles en la defensa de la vida, de los derechos humanos desde el vientre en adelante. Y lo hacemos desde distintos campos, lo hacemos desde la formación. Nos gusta ir a los colegios y las universidades, sobre todo para empoderar a esos otros jóvenes a ser activistas, motivarlos a que también alcen la voz. Tenemos el equipo de activismo digital, porque las redes sociales son un campo en disputa. Entonces poder mostrar ese contenido en redes sociales, hacer pedagogía respecto a esta problemática y hacerlo de una forma que los jóvenes entiendan, con una estética que los jóvenes entiendan, pues es algo que nosotros procuramos hacer. También hacemos trabajo social. Por ahora es muy asistencialista, es tipo campañas sociales. En diciembre, la típica, por supuesto que en Nacer vamos a hacer una campaña social, pero son muy asistenciales. Pero nos gusta poderle mostrar a la gente que la dignidad humana y la defensa de ella no se agota en la discusión del aborto, sino que también hay que involucrarnos en otros temas en los que la dignidad humana y la vida de las personas se ve afectada. Y tenemos un equipo jurídico. Entonces buscamos un activismo integral, donde los jóvenes puedan involucrarse en distintas áreas, quitar prejuicios y hacer partícipe de esos espacios de discusión en las calles, audiencias públicas, ante la Corte Constitucional con las intervenciones en distintas áreas para que puedan ser parte. ¿Qué caso has visto en Nacer, gracias a todo su activismo, que te gustaría compartir, que tú dirías, es que este tipo de casos es por el que trabajamos todos los días, de esta persona que llegó con esto, le pasó esto y por eso es que nos levantamos todos los días en Nacer? Creo que el que te mencionaba anteriormente de nuestra voluntaria, que fue tremenda líder feminista, o sea, de las duras, tremenda líder feminista, y verla como el vacío con el que ella quedó y verla sobre todo silenciada, porque ella le pareció un choque muy fuerte. Ella primero buscó ayuda en sus grupos feministas. Esta chica que había abortado, que militaba en el feminismo, que les hacía las marchas, convocaba, organizaba, el día en el que dijo, me arrepiento de haber abortado, yo creo que el aborto tal vez no es lo mejor, le cerraron la puerta. Y dijeron a mí, yo tenía voz como mujer hasta el momento en el que empecé a contrariar lo que el feminismo decía. Y en ese momento la censuraron. Y en ese momento ya no podía alzar su voz, ya no podía dar su opinión. Como muchas veces nos dicen, gracias al feminismo puedes opinar. Pues bueno, ese feminismo le cerró la puerta en el momento en el que dijo, el aborto no es lo mejor. Entonces, por un lado, esto, que ella pueda tener esa voz de mostrar eso que otros, en otros espacios no les dan. Esas mujeres no son representadas. Pero por otro lado, hemos encontrado casos complejos. Niñas de 12 años, embarazadas. Y nosotros sí intentamos abordar a las personas, mostrarles las opciones que tienen y no solamente pensar que el aborto es la única opción. Pero en este caso fue particular porque ella teniendo 12 años dijo, no, yo quiero tener mi bebé, pero necesito ayuda porque me están obligando. Entonces, finalmente ella tuvo su bebé y debo decir que fue súper difícil. Verla tan chiquita, con un vientre, que el bebé se movía y los movimientos eran súper fuertes porque era un vientre muy pequeño. Verla que aún así ella decidió tener su bebé, pero además ver la irresponsabilidad, porque lastimosamente ella continuó teniendo estas decisiones que la llevaron a tener ese primer embarazo. Entonces, definitivamente, nosotros no somos enemigos de la educación sexual, la necesitamos. Lo que pasa es que la educación sexual hoy en día está muy hacia no tanto afectivo de reconocer que tú eres cuerpo, que eres alma, que eres espíritu también. Por ejemplo, que la castidad también es una forma de, ¿por qué no?
decidir sobre tu vida sexual. Más sobre el placer, la hipersexualización, la exploración temprana, que todo eso precisamente llega a esos temas que nosotros estamos hablando. Entonces, ver que definitivamente hay casos de niñas y mujeres en los que hace falta muchísima educación sexual es algo que también nos llama la atención. Por eso abordamos otros temas como la pornografía, la explotación sexual, todas estas cosas que pueden ser la raíz del por qué hay una sociedad que incluso dice la mejor opción es el aborto, porque ¿cómo le vamos a decir a una niña que tenga un bebé? ¿Cómo vamos a tener un bebé en una situación de maltrato? Entonces, estos casos nos demuestran que el aborto es una muestra de una problemática más estructural. Con lo que decías de, digamos, como estos grupos feministas, estas mujeres como que no se sentían parte del mercado justo con el aborto y que primaba como ese sentido de es que es mi cuerpo, mi decisión, lo vinculo mucho con la pornografía, donde también esa escogencia libertaria de yo lo estoy haciendo porque quiero, yo creo que al final también detrás hay todo un sistema mercantil que te lo ha vendido así por años y te ha lavado un poco el cerebro haciéndote creer que estás escogiendo eso, pero no, te estamos haciendo creer que eso es lo mejor para ti, pero eso, pues sí, no te muestra las consecuencias que eso te va a traer. Totalmente. Y no solamente mercantil, sino teórico. Porque yo pensé que, digamos, en la teoría feminista no iba a encontrar cosas tan fuertes como estas, y sí. O sea, existe incluso, dependiendo también la corriente, pero existen autoras feministas con un desprecio total por la maternidad, por la familia, por lo que significa ser mujer a nivel biológico. Tanto así que tenemos una que dijo que ser mujer no nace, sino que se hace, y eso generó toda una consecuencia que yo creo que hoy se le están cerrando puertas a las mujeres por este tipo de ideas en los cuales dicen un bebé es un parásito, la maternidad es un castigo, es una opresión, la relación con el hombre es violación, me refiero a violación física. Entonces, una relación sexual, así sea consensuada, realmente es una violación. Y si estoy embarazada, mira, recuerdo esta clase en primer semestre de mi universidad, una cátedra sobre feminismo. Una expositora decía, yo fui violada tanto en las relaciones sexuales que tenía con hombres como por haber quedado embarazada de un hombre. Entonces ya era como, o sea, ya eran los límites total del sentido común. Pero sí existe en la teoría feminista, digamos, que este desprecio por la maternidad, la estigmatización de la maternidad. O sea, hoy en día, según el feminismo, podemos ser de todo menos madres. Por un lado, sí existe también toda esta mercantilización, desde hace tiempo, como tú lo mencionas, pero finalmente también hay un montón de situaciones que hacen que las mujeres terminen tomando esa decisión. Entonces, de ninguna manera queremos estar en contra de la mujer que aborta, sino en contra de todo ese sistema que es la solución. Porque finalmente si tú abortas porque no tienes otra opción, porque te maltratan, porque, bueno, incluso puede haber personas que te obliguen, ¿qué tan libre puede ser el aborto? Si lo haces porque no tienes ninguna otra opción, ¿qué tan libre es? Y nos encontramos en situaciones en que incluso el aborto puede ser una herramienta para violar los derechos de otras mujeres. Por ejemplo, en el caso de violación. Muchas personas hablan de que sí, hay que permitirles a las mujeres poder abortar por violación, porque ¿cómo van a ver en la cara de su hijo el rostro de su violador? Pero no se cuestionan, por ejemplo, que muchos de los casos por los cuales las mujeres abortan se practican el aborto y vuelven a la casa a su contexto de explotación y de violación. Sabemos que muchas de las violaciones, de estos contextos de abuso, se dan en los más cercanos, los entornos más cercanos. Pero ojalá la tasa de aborto se viese reflejado con el número de violadores en la cárcel, pero no es así. Y además estas leyes le quitaron la posibilidad de poner el denuncio, que es la herramienta con la cual el Estado persigue al violador. Ya no es necesario presentar un denuncio para abortar en la causal de violación. Entonces, está demostrado que muchas mujeres incluso son obligadas por sus explotadores, ellos mismos los llevan a abortar y vuelven a esa condición de explotación. Hubo un caso en Medellín muy famoso de una niña que desde los 9-10 años fue obligada por su misma mamá, la amarraba a la cama para abusar sexualmente de ella
hasta 3 veces al día por su padrastro y otros hombres. Y en el momento en el que ella quedó embarazada, alrededor de los 11, 12 años, fue la mamá quien la llevó a abortar y la devolvió, volvió, la amarró a la cama y volvió a seguir perpetrando. Si ella no se hubiese escapado, nosotros no hubiésemos conocido esta historia. Entonces el aborto también es un mecanismo de violencia. En países como en Asia, por ejemplo, China, India e incluso no tan lejos, Inglaterra, son países que practican aborto selectivo. Es esa idea machista de que yo quiero que mi primer hijo sea varón y no mujer. El primogénito tiene que ser varón, tiene que ser hombre. Y por esa razón terminan abortando niñas por el simple hecho de ser niñas. El verdadero feminicidio es ese, abortar niñas por el simple hecho de ser niñas. Y esto pues tiene sus consecuencias. Al igual como lo estamos viendo en Colombia con el tema demográfico, también el aborto por sexo tiene sus consecuencias y genera un desbalance. Entonces, ¿qué pasó en China? Hay un documental que se los recomiendo que se llama En Asia hacen falta niñas. Y este documental narra cómo en China esto generó un fenómeno que fue matrimonio forzado. Entonces las familias compraban niñas para casarlas con sus hijos. En el caso de India, secuestraban desde niñas muy pequeñas o mujeres para volverlas las esclavas sexuales de pueblos enteros, porque no había esa paridad y esa disponibilidad. ¿Sí? Yo sé que suena mal, pero para que me entiendan, ese equilibrio entre los sexos para estas dinámicas normales de matrimonio, sexualidad y demás. Entonces, el aborto selectivo hizo que en Asia dejaran de nacer 170 millones de niñas. Y eso generó todos estos efectos sociales que incluso se vuelven el caldo de cultivo para violar los derechos de otras mujeres. Y esto es algo que no se cuestiona desde el feminismo y no se habla desde el feminismo. Entonces, muchas de estas situaciones hacen que el aborto realmente no sea libre y consensuado, y como lo que hablas de la pornografía. Hay muchas situaciones que empujan a la mujer a tomar esa decisión y que no solucionan la problemática, sino que más bien para mí es muestra de la problemática misma. Antes de que Carol te siga hablando sobre el aborto, todo lo que hay detrás de él y los mejores argumentos pro vida, te voy a pedir algo rápido. Si te gusta este contenido, suscríbete. Así podemos traer mejores contenidos, mejores invitados y enseñarle a todos que una vida distinta sí es posible. No siendo más, regresemos al episodio. Yo siento que muchas mujeres que pueden llegar a sentir ese malestar, ese arrepentimiento, igualmente se mantienen firmes en su decisión y en sus creencias pro decisión, porque tienen un miedo de que al acercarse a tus ideales sientan un rechazo, un juzgamiento de eres un maldito monstruo que asesinó a una persona, y pues eso también les da mucho miedo. ¿Cómo es realmente este tipo de acercamientos? No, nosotros no paramos por juzgar, sobre todo cuando entendemos lo que tú mencionabas. Hay todo un mercado, todo un discurso que te dice que es la mejor decisión, que para qué te vas a complicar, que bueno, tantas cosas, que cómo vas a tomar esta decisión si no has terminado tu universidad, no tienes las condiciones, el papá no aparece. Eso es algo importante. El papel y el rol del hombre es determinante para que una mujer aborte o no. Si el hombre expresa apoyo, la mujer por lo general termina tomando la decisión de la vida. Si el hombre, por el contrario, no está presente, o hay un rechazo o hay un abandono, lo más probable es que termine en un aborto. Entonces el rol del hombre es fundamental. Entendemos todas estas dinámicas, nosotros no partimos de la ¿cómo decirlo? Ni de la discriminación, ni de juzgar, porque entendemos que el problema es mucho más profundo. Hay un mercado y todo un discurso que están jugando con las inseguridades y con las problemáticas de la mujer. Y sí es verdad, yo soy muy crítica del feminismo, pero también reconozco que el tema de la mujer y de la masculinidad está en riesgo. Y más ahora con todas estas ideas que buscan deconstruir lo bueno de la masculinidad y ya no rescatarlo. Entonces metieron todo en una misma bolsa y ahora ser masculino es malo, es un pecado, y entonces el futuro será feminista y casémonos entre nosotras y volvámonos lesbianas como una forma de rebelión contra pues todas estas cosas que están mal respecto a la masculinidad. Entonces creo que sí hace falta cambiar la estrategia. No es el aborto, es una discusión mucho más profunda. El aborto es una estrategia paliativa y es facilista para el Estado. Siempre digo que el aborto es la muestra de un Estado que nos falla, un Estado que no es capaz de garantizarnos los verdaderos derechos de la mujer, sino que nos dice toma un aborto para que sea más fácil y no te garantizo la posibilidad de que tú puedas desarrollarte mejor económicamente
sino, bueno, todo lo que ya sabemos que hay con el Estado, que es bien complejo. No te garantizo la seguridad, no persigo al violador, no prevengo la violación, sino pues te dejo que te practiques el aborto para que no te encartes con un niño. Entonces el acercamiento realmente nunca va a ser desde juzgar a una mujer, ser desde escucharla, entender un poco el por qué tomó la decisión. Por supuesto, nunca podremos decir como no, estuvo bien, claramente no, pero parte por entender el contexto y la razón por la cual pudo haber tomado esa decisión. Hay un tipo en el que sí tal vez es bien complicado y por lo general esas personas no buscan ayuda, que son, recuerdo un debate alguna vez con una feminista que me decía, yo no uso métodos anticonceptivos porque eso me generan muchos cambios en mi cuerpo y no lo voy a hacer, listo, pero tampoco uso condón porque no me gusta. Me dijo una frase súper vulgar que dijo, es como comerse el helado con el paquete, algo así, y no lo voy a usar, y si yo llego a quedar embarazada pues yo aborto. Entonces ese ya es otro nivel de, no, ya eso es un descaro y una irresponsabilidad que ya con eso no conciliamos. Pero hay una gran cantidad de mujeres que sí recurren al aborto porque piensan que fue la solución y después se dan cuenta que no. Para mí el punto, digamos, ese punto de quiebre entre estas dos visiones, y sé que ya lo mencioné, solo quiero hacer mucho énfasis, para mí está en dónde comienza esa vida, en dónde comienza al menos la humanidad, ¿sí? Porque estoy seguro que esa feminista, esa persona que dijo que no le gusta comerse el helado con el paquete, no ve el feto o las células como un ser humano, porque pues no diría eso de alguien ya nacido, me voy a pensar. Entonces, para ti, ¿cuál es el mejor argumento que tú tienes, que a ti te convenció de, hey, estos no son células, esto, a pesar de que no sienta, a pesar de que no se exprese, a pesar de que tenga un día de concebido, eso sí es un humano? Yo creo que ya es un cambio de cultura, ¿sabes? Porque no puedo decir que sea un argumento, creo que es una convicción de hacerle frente a esa cultura de la muerte y del descarte, sobre todo el descarte, porque estamos en una sociedad que es tan egoísta, que hoy todo el tiempo piensa, la única razón por la cual deshumanizan a ese ser humano es porque va en contravía de mis intereses propios, de tal vez mi físico, tal vez mi situación económica, tal vez mi relación sentimental, tal vez el simple hecho de tener que esforzarme por otro ser humano, ¿sabes? Y la maternidad es todo lo contrario. La maternidad es todo lo contrario, es un proceso de entrega total, distinto a esa cultura utilitarista que hay hoy en día de yo te descarto si no me funciona y primero mi ego, primero mi placer, primero yo, que tener que esforzarme por otro. Y esto lo vemos en otras áreas. Por ejemplo, lo que pasa con los adultos mayores es algo que casi no se habla, pero la gran cantidad de adultos mayores abandonados porque pues hay personas que no quieren hacerse cargo, ¿sabes? Entonces creo que es un problema de egoísmo, creo que es un problema de hacerle frente a toda esta cultura del descarte, y la verdad que eso solamente se hace reivindicando la maternidad como lo que es, no lo que muchos dicen romantizar, no, pero la maternidad es el acto de entrega más fuerte que yo conozco, es el más duro, pero por eso mismo creo que tiene una plenitud que no sabría explicar, de verdad, y por eso me molesta mucho que haya mujeres que caigan en esa mentira, que se arrepientan y que no puedan conocer la fuerza que tienen, que solamente se conoce cuando tú eres madre, solo hasta ese momento. Yo pensé que yo era fuerte, pero de verdad hasta que fui mamá de mis 2 bebés fue que me di cuenta que podía ser fuerte, mucho más fuerte, y ese esfuerzo es lo que lo hace que lo valore más. No es fácil, me canso, me estreso, he tenido días muy difíciles, pero por eso mismo lo hace tan valioso para mí. Y eso es algo de lo que ya no hablamos. Hoy hablamos de cómo nos hacemos la vida más fácil, las mujeres de cómo nos complicamos menos. Entiendo un poco también ese ejercicio de resignación y de... Sí, entiendo un poco, pero ya raya los límites del egoísmo, a tal punto que se deshumanizan personas. También me pareció muy valioso lo que decías de la influencia del hombre en esa decisión, no tenía ni idea. Y creo que es un muy buen argumento de por qué los hombres también necesitamos escuchar este podcast, de consumir este tipo de contenido, de saber sobre los argumentos y involucrarnos en el tema, porque siento que hoy en día tenemos mucho miedo de meternos en esto y
en este tema, porque si no tienes útero, no tienes opinión. Y como si pensaras con el útero, pero sí. Sí, en este momento yo tengo un miedo aquí dentro de mí de ojo con lo que dice, huevón, porque lo van a funar. O sea, al menos Carol es mujer y puede expresar todo lo que ella quiera y tienes demasiado estudiado el tema, pero usted cualquier cosa medio mal parqueada que diga y le pueden hacer su vida imposible, sobre todo porque pues trabajo en redes sociales. Sí. Pero no debería ser así. Uno como hombre se debería poder expresar de manera más libre dentro de los marcos del respeto y del debate, pero sí de involucrarse en estos temas justamente por esa importancia que tú mencionas de lo que jugamos en esa decisión, porque es que sí, o sea, ustedes van a ser las que van a cargar el bebé, es verdad, pero el padre juega un papel fundamental en ese concepto de maternar, también es paternar, porque al final ese bebé es que no se hizo solo porque apareció, ese solo fue Jesús, o sea, al final sí. Es padre y madre, entonces también nos tenemos que involucrar y ojalá pues perdamos el miedo de decir nuestra opinión. El rol del hombre es fundamental y siento que tampoco ha sido tan inocente excluirlos de la discusión, porque precisamente es lo que, como hablamos, propicia a que las mujeres no sientan ese apoyo de verdad. Es un apoyo que no solamente se limita a tener al bebé, sino que el problema de que el apoyo no permanezca durante el tiempo en el desarrollo de tener un hijo, formar un ser humano, también es determinante. Entonces es una discusión mucho más allá sobre lo que significa la familia, sobre lo que significa la relación entre un hombre y una mujer, lo que hace necesario que los hombres puedan tomar parte de esta discusión. Yo creo que es válido. Yo creo que es válido que lo tengan. Entiendo también algunas discusiones de por qué, es decir, si hay hombres que definitivamente no sabemos ni dónde están parados y de verdad sí. Son una vergüenza, lo sabemos. Pero no por eso satanizar a quienes quieren hacer el trabajo bien. Pero además he visto casos no solamente de los que se desaparecen, no toman parte, sino también aquellos que dicen, yo te acompaño en tu decisión. Yo quiero ser respetuoso de tu decisión. Yo no quiero, es mi bebé, quiero verlo vivo, pero no importa lo que yo piense, no importa mi hijo, tu cuerpo, tu decisión, ¿sabes? Como que también a ese punto los han arrinconado, en el que les dicen, incluso son los hombres quienes llevan a las mujeres a abortar, pensando que están siendo compañeros en esta decisión, pero realmente pues están empujando no solamente a la mujer, algo que puede o no, puede que no, desencadene consecuencias en ella, pero también están llevando a sus propios hijos a que les quiten la vida. En el 2019 un caso muy famoso a nivel nacional, que fue el caso de Juanse, un niño que fue consentido, que eso fue una discusión muy fuerte porque papá y mamá quisieron traerlo al mundo, pero por las dinámicas familiares los papás de ella no aprobaban la relación, terminaron separándose, los papás de ella terminaron insinuándole e insistiéndole para que abortara a su bebé, y ella finalmente retrasó la decisión hasta que le dieron los 7 meses de gestación y dijo, voy a abortar a mi bebé. 7 meses tenía Juanse. Entonces el papá emprendió toda una campaña porque él dijo, listo, ya no seamos pareja, esto no fue, dame a mi hijo, ten a mi hijo, yo lo tengo, yo no te voy a pedir nada, yo le voy a dar mis apellidos, yo me hago cargo de él. Y él hizo toda una campaña a nivel nacional, medios de comunicación, de todo. Y finalmente no. Pero familia ni corto ni perezoso fue, cogió un helicóptero, recogió a la chica, la trajo a Bogotá, le practicó el aborto y ahí quedó. El papá pidió los restos de su hijo y Profamilia no se los dejó. Entonces también está esa discusión de la paternidad que creo que está totalmente censurada y menospreciada. Es casi como, no importa si tú quieres ser papá. Hemos visto videos de hombres llorando en clínicas abortistas diciendo, por favor no mates a nuestro hijo. La decisión del hombre no importa. El deseo del hombre de querer cuidar y amar ese bebé, que si es amado y si es deseado por lo menos por uno de ellos, no importa. Es totalmente ignorado. Por eso me genera mucha risa, o me parece muy curioso que nos diga que somos los antiderechos. Si el aborto no tiene en cuenta el derecho del médico a objetar conciencia, porque sí o sí tiene que haber un médico que practique el aborto aunque no quiera. No tiene el derecho del niño, ni hablar, el derecho del padre. Y nosotros, de los demás, de los contribuyentes, a pagar con nuestros impuestos ese tipo de cosas. Entonces me parece que ese es el verdadero antiderechos.
Total. Con la pregunta que te hacía hace 2 intervenciones, bueno, digamos que respondiste con todo este discurso de siento que estamos en una época muy egoísta, muy de lo que más me conviene. Estoy totalmente de acuerdo. Igualmente, vuelvo a enfatizar, digamos que entiendo por qué diste esa respuesta, pero esa no era tanto la pregunta. Y la pregunta la vuelvo a hacer es el mejor argumento que a ti te convence de eso es un ser humano. Y pues voy a dar mi propia opinión, que digamos, yo sí tuve ideologías muy pro-choice, pero que consumiendo este tipo de contenido, pues he cambiado de parecer. Y hay un argumento que me gusta mucho y va en línea un poco con lo que has dicho, y es, pues porque, digamos que toda esta línea feminista, y en lo personal creo que uno de los argumentos más fuertes es que no es un ser humano, son células, entonces ¿cómo vas a privar el bienestar de unas células sobre el bienestar de la madre, de la familia, la situación económica? Bueno, entonces para mí ahí está el big deal, saber si eso es un humano o no. Entonces tiene 2 componentes. El primero, el que dijiste, si lo hace un humano, una mujer y un hombre, que los 2 son humanos, es imposible que salga un perro. Entonces, sí o sí, desde el momento de concepción, eso es un humano, porque es imposible que salga otra cosa. Eso per se lo hace humano. Ahora, para mí le falta otro componente, y es que puede que diga como no, es que eso va a ser humano, pero aún como que no lo es, no es del ser. Y hay un argumento que a mí me terminó de convencer, es como algo vivo o muerto, ¿sí? Tú no puedes decir que un humano empieza a vivir, se hace humano cuando nace, porque entonces antes ¿qué era? O sea, antes estaba muerto. No, o sea, uno está vivo o cuando mueres, pues dejas de respirar, ¿cierto? Se apaga todo tu sistema, pero no late tu corazón. Ajá, antes no es, antes entonces debes estar vivo, porque es algo binario, o estás vivo o muerto, o sea, no hay posibilidad alguna. Entonces sí. La muerte creo que ya la tenemos muy clara. Entonces, si la vida según tú empieza después de que salgo del útero, después de que me parieron, entonces antes, cuando estoy en la barriga, ¿qué es ese estado? Sí. Porque muerto no estoy, y si no es vivo, entonces ¿qué soy? Y si soy humano y estoy vivo, ¿por qué no tengo derechos? Ese es un argumento que a mí me convenció bastante. No sé si lo compartes o tienes uno que te parece mejor. De hecho, me gusta que ese haya sido un argumento que te haya convencido, y me sorprende, porque lo que vemos hoy en día es que a pesar de que muchas personas tienen claro eso, aún así relativizan el valor del ser humano. Entonces, hay un video súper gracioso, te lo voy a compartir, de una chica que habla de esta relativización que puede no ser humano, o en la etapa de gestación, si es un cúmulo de células, no si tiene tantas semanas, sino por ejemplo si tiene síndrome de Down, si tiene alguna discapacidad. Esa es de las más fuertes porque es profundamente discriminatoria. Y por ejemplo en España más del 90% de los embarazos diagnosticados con síndrome de Down terminan en abortos. Entonces existe esa necesidad de relativizar. Entonces tu argumento, como lo valoro mucho, que algo tan simple y una verdad objetiva por lo general a muchas personas no les llega, es como, bueno, sí, ya lo sé, pero aún así, lo que tú decías, ¿cómo voy a priorizar un bebé de 12 semanas? Que sí, medio se ve ahí humano, ya le están creciendo los párpados, pero pues, ¿con qué va a pagar el semestre en mi universidad? O cómo voy a decirle esta noticia a mis papás. Entonces esa relativización permanece a pesar de saber que es un ser humano. Yo creo que frente a eso me reitero, mi postura de ya no valen los argumentos, ya no vale la ciencia porque está, los datos están y la evidencia científica está. Ya sencillamente es
la necesidad del ser humano de querer verlo como menos, y eso de degradarlo, y eso sencillamente está mal, y ya con eso no se discute. Que he tenido un montón de debates y espacios y lo resalto totalmente. Por lo general a la otra parte no se le convence, pero sí al público que escucha, sí al público que está pendiente de esa discusión. Entonces sencillamente el que quiera menospreciar al ser humano por la razón que sea, lo va a seguir haciendo. Entonces entremos de una vez en las 3 causales en Colombia. Bueno, las 3 principales, porque ya aprendimos que son 5. Entonces sí está, y voy a tomar totalmente la posición la postura pro decisión. Está la mujer embarazada y está en riesgo tanto su salud física como su salud mental. Ahí, mejor dicho, el doctor dice, si usted tiene ese niño, seguramente se va a morir. ¿Cómo combatir contra el aborto en esa situación? Es que esa es la cuestión. Los casos en los que se ve afectada la salud de la madre, de tal forma que realmente se ve afectada incluso la vida de la madre, son demasiados pocos en comparación con lo que tenemos hoy respecto al aborto en Colombia. De hecho, es manipulador porque usan esos casos para justificar estos otros. Igual que la violación. En el 2019 en Bogotá, 13 mujeres por violación abortaron versus 5.600 por la causal de salud mental. Y esa causal es un saludo a la bandera. Esa causal no se la puede pasar por la galleta muy fácil. De hecho, hay un video de ni siquiera el psicólogo, el psiquiatra de Profamilia, sino el ginecólogo, que no es un profesional de la salud mental. Dicen, revisamos, vemos que tienes llanto fácil, listo, salud mental. Te puedes practicar tu aborto. Y esa es la cuestión con la sentencia. La sentencia de la Corte establece que cualquier profesional de la salud, puede ser un otorrinolaringólogo, puede determinar que tú tienes una afectación en la salud mental. ¿Y qué pasa? Que ese es un tema relativo. Hay un estudio del instituto, del Melissa Institute, el doctor Elarcock establece que hay muchas causales o muchas razones por las cuales una mujer aborta que pueden ser prevenibles. Puede ser su situación económica, puede ser la situación con su familia, bueno, muchas otras cosas que como sociedad nos exigen más poder abordar estas situaciones que empujarlas al aborto. Y cuando tú te das cuenta, hace poco una de las voluntarias que sobrevivió a un aborto de su mamá y pues años después ella se practicó un aborto, ella me decía, me veía con mis bebés y me decía, verte con tu bebé me demuestra que yo sí pude haber salido adelante. Eso que yo pensaba que podría ser una afectación a la salud mental porque no tenía la capacidad, pues habría sido difícil, pero lo habría logrado. Y hoy extraño ese bebé que nunca dejé nacer. Entonces, es la relativización, nuevamente. Volvemos a algo relativo, nos aprovechamos del contexto y de las emociones del momento y finalmente no nos damos cuenta que efectivamente sí pudimos salir adelante. Mira, yo te digo, yo sé mi mamá cómo hizo conmigo. Mi mamá me tuvo muy joven, también fue un embarazo no deseado y ella me mantuvo a punta de chocolate y pan. Eso ácido fólico no sé de dónde realmente, pero ella, mi abuelita, hoy me quiere mi abuelita, pero ella quería que me abortaran porque mi mamá era muy joven, tenía 17 años y finalmente no, mi mamá se escapó por defender mi vida. Yo me vine a enterar de eso hace muy poco, por defender mi vida. Y hoy mi mamá es una mujer exitosa con su carrera, es de las pioneras del tango en Bogotá, muy reconocida a nivel artístico. Entonces es falso que tener un bebé en ese contexto necesariamente te limite. De hecho demuestra que es posible que sea una de las razones por las cuales las personas buscan salir adelante. Puede ser un factor para que las personas también como que busquen salir adelante y superar su situación en ese momento. En ese caso, pues yo te diría que igual los hijos está demostrado que son una trampa de pobreza y las mujeres que están en situación de pobreza y tienen hijos, es mucho menos probable que salgan de esa situación. Pero entonces en ese caso sería, perdón lo que voy a decir, por supuesto no comparto esta postura, pero sería entonces mejor pues acabar con la vida de los mayores que genera más gastos que un bebé. Un bebé genera gastos, pero no es como el mayor que necesitas pagarle estudios, alimento. A un bebé que necesitas pañales, pero tienes lactancia materna y la puedes generar físicamente tu cuerpo bebiendo y con tu ritmo de vida normal. Entonces en ese sentido, pues
Si es por el tema económico, pues miremos cómo nos deshacemos de los que más nos generan, que son los mayores. Y creo que ahí sí ya es un delito y ahí ya no hay discusión. Ok. Mira, con esta causal de la salud mental, creo que sí, me abriste mucho los ojos de... Es tan amplia y pues al preparar esta entrevista y leer esa causal tal cual, yo mismo me di cuenta, es como... O sea, dice salud física o mental, como entre paréntesis. Al final salud mental puede ser muchas cosas, entonces hay 5.000 abortos que... Eso fue en el 2000, perdóname, eso fue en el 2019, antes de esta nueva sentencia. Hay miles de abortos que pueden ser por simplemente cosas muy ambiguas, pongámoslo así. Pero te quiero preguntar específicamente de esos 13. Que según bien creo que entendí, esos 13 ya son esos casos extremos de... Te lo vuelvo a poner, quiero arrinconarte. Si yo tengo este bebé, yo me muero. ¿Cómo no voy a tener un aborto? Ahora, con ese caso extremo. Me recordaste un punto que dejé por ahí volando. Aún los médicos más pro vida se han enfrentado en esa discusión. ¿Qué es lo que se hace? Se agotan todas las herramientas posibles para salvar la vida de la mamá y del bebé. Si no, se toma una decisión. Y hemos visto personas, yo conozco personas aún cristianas, de, no sé cómo decirte, como referentes que uno diría, no, esa persona nunca abortaría, en el que tuvieron que tomar una decisión así. Pero para ellos representa una pérdida de su hija. Estoy recordando un caso específico, representa la pérdida de su hija, donde realmente no tuvieron otra opción, pero hicieron todo lo posible por salvar la vida de la mamá y de la bebé. Contrario a no, de una, abortémoslo y nada que hacer y salimos. Que de hecho eso es otra discusión que no se ha dado, pero los falsos diagnósticos para aborto son un montón. Niños que han diagnosticado con síndrome de Down, con VIH. La semana pasada una líder de Bosa, de la localidad de Bosa aquí, en Bogotá, me decía, le dijeron a mi hija, como 3 exámenes dijeron que sí, que tenía VIH, que lo mejor era que abortara. Los mismos profesionales de la salud empujándola a abortar. Y finalmente ella dijo, me voy a hacer un último examen por aparte. El examen salió negativo y ella estuvo a punto de abortar a su bebé por un falso diagnóstico. Entonces, ¿ves la diferencia entre un sistema que hace lo posible por proteger la vida a uno que facilita la muerte? Es como, están estas discusiones que son complejas, que sin antes de haber tomado esa decisión que fue realmente difícil, que es un dilema moral, no hayamos agotado todas las instancias para protegerla. Es una discusión distinta y también es una vida, no deja de serlo, pero entendemos que sí hay situaciones que son muy complejas, pero mira, te estoy hablando del 0,000,1% en comparación de estas otras cosas que cuando el Estado y la sociedad se esfuerza, pues efectivamente se pueden salvar la vida de la mamá y del niño. Entonces pasemos a la causal de malformaciones fetales incompatibles con la vida. O también, bueno, creo que el síndrome de Down no entra como malformación per se, pero uno lo tiende a encapsular. Entonces está la visión de yo tengo un amor y sentido materno tan grande que yo no le quiero hacer eso a mi hijo, no quiero que venga a este mundo a sufrir y por eso decido abortarlo, a que venga a este mundo con síndrome de Down, a que venga a este mundo que pase toda su vida en una silla de ruedas, a que venga en este mundo a que siempre sea dependiente de mí. Yo no le quiero hacer eso es una vida de sufrimiento y obviamente es lógico que es mejor abortarlo. Eso me encanta que hagas ese ejemplo porque aún ese caso no hace parte de la causal. Si fuera un bebé que fuera, digamos, resultar en un estado vegetal de por vida, no hace parte de la causal. Es un tipo de malformación que haga que el bebé muera en el vientre o fuera de él. Pero la gente y el sistema, en realidad, hay estudios donde muestran que incluso en el caso de síndrome de Down, que sabemos que son personas perfectamente capaces de desarrollar sus capacidades, son empujadas y les ofrecen una y otra vez el aborto. En Bogotá existe una ruta de atención que te ofrecen más de 9 veces el aborto. 9 veces el aborto. Todo el tiempo reiterando la necesidad. Y eso es distinto a la causal. Entonces, la causal siento que es como una ventana de Overton. ¿Sí has escuchado de la teoría de la ventana de Overton? No. Es una teoría en la que tú pones una rana en una olla de agua hirviendo y la rana de una salta. Caso aparte, si pones la olla de agüita fría a fuego bajo
pones la ranita y ella se queda ahí y no se dio cuenta en qué momento la hirvieron. Entonces, yo siento que es ese tipo de ventana de Overton que fue abriendo esa ventana de aceptabilidad de las personas a reconocer otras formas en las que sí podemos acabar la vida. Y este es un tema que está muy conectado con la eutanasia, porque pues bien, tiene que ver también con esas otras discusiones, lo que tú dices, una persona que ya no tiene capacidad, que lo cuida su abuelita de 60 años y tiene que cargar uno de 25 que tiene una discapacidad. Estas discusiones también se dan en el marco de la eutanasia. Y hay algo que no hemos desarrollado como Estado, que son los cuidados paliativos. Hay toda una ciencia detrás de los cuidados paliativos que el Estado no ha desarrollado. Y no tienen ni la infraestructura, ni el conocimiento, ni el desarrollo en esta área. Y por ende, en un estado así, es muy fácil que se descarten las vidas en ese sentido. En caso si se hubiese todo un sistema, nuevamente, si como sociedad hiciéramos ese esfuerzo de también mirar de qué manera hacemos todo lo posible por minimizar, con tal de no quitarle el valor de la vida de una persona, pues lo podríamos hacer. Y nuevamente, como ya lo hacemos tan fácil, hay falsos diagnósticos que terminan en un aborto de niños sanos. Igual, lamentable también si fuesen personas con discapacidad. Pero yo sé que esta es una discusión en la que en esta cultura, en la que sencillamente sí podemos aparentar misericordia con estas personas que tienen una situación muy difícil, que es muy compleja, en la que claramente nadie se ve como proyecto de vida cuidar de una persona con una situación de discapacidad severa. Entonces, pues si podemos quitarlo del camino, mejor. Yo soy consciente de eso. Es una discusión en la que no es popular. Pero creo que como Estado sí podemos avanzar cuando nos enfocamos el Estado verdaderamente hacia la vida. Realmente fuese una potencia mundial de la vida. Buscaríamos, por ejemplo, esas disciplinas como los cuidados paliativos, que tienen un desarrollo grandísimo sobre cómo cuidar la vida de personas así. Y hacen mucho más, incluso más fácil para la persona cuidadora ese trabajo. Digamos que ese fue el caso que yo te traje, que ya entendí que no forma como tal parte de esa causal. Entonces, ¿a qué se refiere esa causal en específico? Alguna acción que haga que, por ejemplo, hay unos casos de hidrocefalia severos que hacen que incluso los bebés mueran en el vientre. Complican el parto, a tal punto su cabecita es tan grande, complican el parto que no puede salir, se demora, el bebé murió. Entonces, pues, como es tiene que ser muy severo, puede ser una malformación inviable con la vida, entonces tendríamos que acabar el aborto. Y nuevamente es un porcentaje mínimo en el que se debe propender por hacer lo más que se pueda. Si definitivamente no se pudo, pues fue como una externalidad negativa, si me va a entender, fue una consecuencia negativa, más que no, pues de una, salgamos de esto de una vez. Tiene 6 meses y parece que para allá va, entonces tomemos la decisión mejor, de una vez. Entiendo. Igualmente con este caso anterior, que no hace parte de la causal, pero que es muy común que se argumente así de síndromes de Down, discapacidades con las que vienen, yo también la encuentro pues muy discriminatoria, porque al final como que esa empatía que tú estás teniendo, porque no le quieres dar a tu hijo esa vida, porque una persona con síndrome de Down vale menos que tú, porque estás decidiendo sobre la vida de él. A mí me gusta pensar en un mundo en donde todos tenemos un valor intrínseco como personas y todos valemos lo mismo, y tú estás jugando a Dios a juzgar si esa persona merece nacer o no por las condiciones en las que viene. Y pucha, yo sé que decirlo y argumentarlo y estar en un podcast hablando de esto no se compara para nada a la persona que está embarazada, una pareja, y le dicen su hijo viene con síndrome de Down. A ellos es a los que les va a tocar toda su vida asumir con esa carga que debe ser putísimo, que obviamente les cambia la vida por completo. Y yo entiendo, porque obviamente todos esos pensamientos de una solución que me puede volver a traer a la vida que siempre he tenido, pues fácil, ya, la tomo. Es muy difícil y lo entiendo. Sí, es socialmente aceptable, ¿no? Sí. Me quita la carga. Ajá. Pero siempre vuelvo a lo mismo, como yo no
puedo quitarle el valor a esa persona por eso, porque estoy seguro que si traemos ahorita a una persona con síndrome de Down y le preguntamos cómo a ti te hubiera gustado no nacer, pues va a decir no. O sea, ¿por qué? Pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué tendría yo que no haber nacido? Si aquí estoy, soy feliz, me ha ido bien. Tienen un montón de problemas, yo sé, pero ¿quién eres tú para juzgar eso? De que no merece ese derecho a la vida de nacer, de intentarlo. Totalmente. No solamente es jugar a ser Dios, sino que esto que estamos hablando es profundamente impopular. Es profundamente impopular. Mira, si ni siquiera es un tema de derechas, de izquierdas. Yo tengo amigos que son súper de lo que les dicen extrema derecha. Y aún así ellos dicen, no, parce, pero es que ya en un tema así de síndrome de Down, o sea, no es la súper discapacidad, sino síndrome de Down. Y dicen no. Y imagina si tuviésemos un estado o una sociedad más bien que se orientara hacia la vida, los avances tecnológicos y científicos para preservarla podrían desarrollarse mucho más. Entonces, por ejemplo, hay enfermedades huérfanas en Colombia. Son esas enfermedades que no se tiene explicación, no tienen diagnósticos, son extremadamente raras y se están dejando de estudiar, se están dejando de invertir en ese avance científico sobre cómo curar esas enfermedades que cada vez son nuevas, raras, extrañas, que son huérfanas, no tienen tratamientos. Entonces desincentiva también que el Estado avance e innove en el trabajo por preservar la vida, porque nos vamos a encontrar con cosas peores. La cantidad de personas que tienen enfermedades huérfanas que no se sabe por qué, ni cómo, ni qué tomo para quitarlo, o sea, muchas situaciones, pues finalmente también podría ser el día de mañana una causal para desestimar la vida de una persona por una enfermedad que no tiene cura, por ejemplo. Entonces pasemos a la última causal, tomando el papel de pro-decisión. Carol, en casos de violación, ¿cómo es posible que tú obligues a la mujer a tener un bebé que ni siquiera quiso, que fue violada, que ahora tiene que cargar con ese recuerdo de la tragedia que le pasó? Ese es el típico. Ese es el nivel superior del activismo pro vida realmente. Porque es el que está más socialmente aceptado, ¿sabes? Te sorprendería saber que a veces, o más bien, te sorprendería saber que uno no obliga a nadie a tener a sus bebés y ver a sus mismas madres víctimas de abuso defendiendo la vida de sus hijos. Es algo que de verdad, es con lo que me he encontrado, de los casos que me he encontrado, que no han sido un montón, 3, todas ellas, es como, no lo pongo en discusión, yo sé que esto no es culpa de él, ¿sabes? Como que ellas mismas tienen ese sentido. A veces somos nosotros como sociedad pensándonos algo tan trágico como eso. Pero aún así, supongamos, sea la que sí quisiera abortar a su bebé o estuviéramos a favor de eso. Nuevamente, muchas de ellas abortan y no se soluciona la razón por la que o se quita el factor que es el abuso o el abusador. El abusador sigue en las calles, sigue haciendo de las suyas. Pero sobre todo es castigar a quien no cometió el delito, castigar a quien no tuvo la culpa del delito y decirle también es discriminar porque es un ser humano que entonces vale menos porque fue producto de violación. Es decirle a un ser humano, no, tú no debiste haber nacido porque tú fuiste producto de violación, a aquel otro que tampoco fue deseado pero por lo menos no fue producto de violación. Entonces si yo te pongo aquí 2 ecografías de 2 bebés y te digo adivina cuál fue violado, tú no vas a saber porque es un ser humano, es la dignidad inherente del ser humano. Y además no se habla, hay algunos pro vida que hablan del síndrome de estrés posaborto y eso no existe. Se llama síndrome de estrés postraumático que puede ser causado por 1000 cosas y también por aborto. Experimentar trauma por el abuso y en este caso por el aborto. Es curar un trauma con otro trauma. Nos estamos dando cuenta de las implicaciones que hay en salud mental también porque nunca ahondamos lo suficiente en la discusión. Entonces, el aborto por violación es profundamente discriminatorio, pero me han sorprendido los casos, realmente, donde incluso yo en este prejuicio de no, fijo va a querer abortar, una mujer que fue abusada por 4 hombres que se le entraron a su casa, iba entrando a su casa, típico de algunos delincuentes que están pendientes de quién va a entrar en su casa, y en el momento que abren la puerta se entraron los 4 con ella, cerraron la puerta y abusaron sexualmente de ella, y ella tuvo una niña
y ella defendió la vida de la niña, siempre como que lo tuvo clarísimo y ama a esa niña, esa es su adoración, y como que supo separar la herida de la vida de ella. Entonces es sorprendente que incluso son ellas mismas quienes defienden con valentía la vida de sus hijos. Carol, entiendo lo que dices, pero independientemente de eso, si yo estoy en esa posición, yo no quiero, o sea, no me parece justo que tenga que asumir con la responsabilidad de algo que nunca quise. O sea, yo no quiero hacerme cargo de esa persona porque digamos que mucho de esta argumentación es, pucha, tú sabías lo que estabas haciendo cuando tuviste relaciones, ¿cierto? No te cuidaste o hubo un accidente, lo que sea, pero tú sabías lo que podía pasar al tener relaciones. Aquí yo no lo decidí, yo no me quiero hacer cargo de ese bebé. Y entonces, o sea, ¿quién me va a responder si yo no quiero tenerlo? Sí. Usted me va a pagar el estudio. Sí. Pero sí, uno se encuentra mucho con eso y ahí vamos a otra discusión. Finalmente, el que no quiera, porque no quiere, puede pasar. Pero vamos a otra discusión, aún así que a muchos puede no parecerle suficiente, incluso a mí, en el sentido de que si yo te ofreciera, por ejemplo, darle una adopción, ¿tú qué pensarías? No le va a dar esa vida a un niño para que no sufra. Sí, exactamente. Es otra discusión que tampoco hemos dado. Entonces, el aborto nos ha desviado y nos ha llevado a no dar las discusiones, por ejemplo, en el sistema de adopciones. Que bueno, eso es polémico también porque la cultura nuevamente, ¿no? Superficial y egoísta de que quienes adoptan es como si estuvieran comprando un niño. Y yo quiero el bebé chiquito. No es como que acá en Colombia la lista de larga se espera, pero no es como que haya gente que no quiera adoptar, sino porque todos los quieren chiquitos, sanos, recién nacidos, y a medida que los niños van creciendo van perdiendo la posibilidad de adoptar. Es otra lucha, otra, ¿cómo decirlo? Otra bandera que ha perdido mucha fuerza porque la adopción ya no se ha promovido tanto, e incluso, por ejemplo, de niños con discapacidad. Imagínate eso. La cantidad de niños con discapacidad que se quedan sin un hogar, que en otros estados sí los adoptan. En Estados Unidos hay muchas familias cristianas, sobre todo, que como con ese sentido de esta idea que tienen los cristianos de por la viuda, por el huérfano, entonces dicen, vamos a ir por ese huérfano que es olvidado como son los niños con discapacidad. Pero aquí en Colombia esa discusión no se da. Y si no es adopción, entonces miro cómo alquilo un vientre para poder tener el bebé que yo quiero. O inseminación artificial, bueno, todo lo que ya sabemos, pero es un tema tan cultural y que se ha descartado tanto la dignidad humana a tal punto de que no nos damos cuenta de la gran problemática de niños encerrados en un centro de adopción. Pero yo indagaría esa opción, darlo en adopción. No es el más sistema excelente, pero sí hay posibilidades de que niños en el sistema de adopción tengan su proyecto de vida. Listo, clarísimas las 3 causales. Ahora, es tu visión de la vida, Carol. No es como la verdad absoluta. Ahora, las personas que igual quieran abortar, lo van a hacer. Y van a buscar una forma clandestina que tiene más riesgos, que tiene un montón de otras consecuencias. Entonces, sí, igual lo van a hacer, porque no dejarlo legal para que lo hagan de una forma segura. La típica. Hay un hecho, y es que si no es legal no es tan accesible como si fuese legal. Todos en el caso de Bogotá, donde están los centros de aborto clandestino, y están intactos. Todo el mundo sabe. Están intactos, llevan años y nunca nadie ha hecho nada. Por ejemplo, yo creo que tú conoces esa zona de Teusaquillo, que todo el mundo sabe que eso es aborto clandestino. Nunca se ha hecho revisión por las autoridades, ni las feministas hacen marchas allá porque allá mueren mujeres y la seguridad de las mujeres. No, eso no pasa absolutamente nada. Y hay otros delitos que también existen desde hace mucho tiempo, como el homicidio y como el robo. Y por más de que estén prohibidos, van a haber personas que lo van a seguir haciendo. Pongámosle el sentido social como lo hacen con el aborto, ¿no? Es que, digamos, el homicidio es distinto al aborto, dirán algunos. Entonces el robo, las personas que roban porque no tienen y necesitan comer, necesitan alimentar a sus hijos. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas?
que históricamente van a seguir robando el delito, estos delitos van a seguir existiendo, tengan una connotación social, más humana o no. Pero aún así el hecho de que no sea legal no lo hace tan disponible. Y aún yo creo que si una mujer tuviese más opciones, es decir, si creáramos estrategias de prevención de aborto no deseado, de pedagogía en la educación sexual, hay un embarazo no deseado, de contención, de ayudas, de rodear a la mujer. Y una vez que tuvo a su bebé, de poderle ayudar en todo ese proceso después, porque esa es otra historia. El posparto para muchas mujeres tampoco es fácil. Tanto que para muchas representa un trauma y es como lo peor. Entonces, poder también ayudarles en ese proceso posparto. Si pudiéramos rodearlas a ellas en todos estos casos, seguramente habrán, porque siempre va a haber, pero se disminuiría un montón la forma en la que se descarta la vida de los niños, en la que se cree que el aborto es una solución para cualquier cosa. Y si, digamos, ¿tú clasificarías el aborto homicidio? Sí. Eso es algo que no... Por la ventana de Overton, la forma en la que la gente lo ha ido aceptando parece que fuera una herejía y el peor pecado, pero para mí el aborto es homicidio. Entonces, ¿cómo tratarías legalmente a todas las mujeres que han abortado hasta el momento? Como no todo es blanco y negro, que es distinto a que la verdad sea relativa, eso es otra cosa. Como no todo es blanco y negro, para este tipo específico de delito no plantearía cárcel para mujeres. Otra cosa sería para el médico que lo practica. Pero para las mujeres sería algún tipo de restitución o incluso de pedagogía, de trabajo de justicia restaurativa, más de no enfocarme en el castigo, sino en entender el contexto por el cual pudo haber abortado a su bebé. Y no de quitarlo como delito, pero no hacerlo como punible y condenar a una mujer a la cárcel para castigarla por ese delito. ¿Y qué le dirías ahora mismo a una mujer que está pensando en abortar y se topó con este podcast y te está escuchando en este momento? Que sí se puede. Yo sé que suena cliché, la frase de cajón, pero realmente sí se puede. Es un paso de fe, literalmente. No sé si la persona pueda hasta creer en Dios o no, pero es un paso de fe. Fe en las capacidades que ella tiene como mujer y tal vez fe en algo exterior. ¿Por qué no? Tener fe en Dios. Es un paso de confianza, de creer de que sí vas a ser capaz de salir adelante, de que no va a ser fácil porque no va a ser fácil. Mira, los retos de una vez físicos, económicos, mentales, emocionales van a ser un montón, pero se van a superar. Sí se van a poder superar. En unos años, seguramente mirar hacia atrás va a ser distinto a decir lo logré, lo superé, no fue fácil, pero pude hacerlo, a decir ¿y si lo hubiese intentado? Hoy tendría a mi bebé. Eso es algo que quisiera separar un poco de esta parte porque no quiero traer ¿cómo decirlo? Manipular, como algunos podrían pensar, manipular emocionalmente, pero hay algo que me parece súper fuerte que dicen las personas que abortaron, y es que dicen que ellos, después de un tiempo, sobre todo las que experimentan culpabilidad, terminan celebrando año a año lo que sería el nacimiento de su bebé, y le celebran el cumpleaños. Entonces me parece súper fuerte, sobre todo ese acto de, si alguien me hubiese dicho que sí podía, si alguien me hubiese dicho que tenía otra opción. Entonces ese sería un poco una frase de cliché, pero sí se puede. Carol, muchas gracias por este espacio. De verdad. A ti por invitarme, porque me encanta además. Gracias. Si llegaste hasta acá, gracias. Me alegra mucho saber que quieres ser distinto. Déjanos un comentario sobre qué tal te pareció el episodio o qué tipo de contenido te gustaría ver en este podcast. Mi equipo y yo nos comprometemos a leer todos los comentarios, a traerte los mejores invitados y darte la mejor información semana a semana. Hasta luego.